1944 se establece en Bretton Woods, en Estados Unidos, un nuevo sistema financiero internacional, basado en que el dólar sería la moneda de intercambio en el comercio mundial. Estados Unidos, a su vez, se comprometía a mantener al dólar como una moneda convertible en oro, con una relación de $1 por 35 onzas de oro, lo cual quiere decir que cualquiera que tuviera un dólar en su poder, podría ir a cambiarlo a Estados Unidos y obtendría a cambio su valor en oro. Esto pasaba únicamente no para los ciudadanos norteamericanos, sino para el resto del mundo. Estados Unidos contaba con 2/3 de las reservas en oro del mundo, por lo cual tenía bastante espalda, y además, luego de la Segunda Guerra Mundial, los norteamericanos eran un país firme, con una muy buena economía, mientras que en Europa todas las ciudades estaban destruidas, las economías estaban terminadas, lo mismo que en Rusia. Entonces se necesitaba tiempo para reconstruir la economía rusa y la economía europea. Esta fue una oportunidad que Estados Unidos no desaprovechó para que la demanda de dólares estuviera garantizada durante un tiempo que duró hasta 1970. Y por lo tanto, además, la creación del Fondo Monetario Internacional implicó el establecimiento de una serie de pautas para la puesta en vigencia de este sistema monetario, que estaba basado en unas determinadas paridades fijas con respaldo de monedas fuertes. A partir de este momento se sucedieron casi 30 años de hegemonía norteamericana y de su moneda, del dólar. Esto estuvo caracterizado por dos procesos. Por un lado, un crecimiento económico nunca antes visto y, por otro lado, el enfrentamiento entre dos grandes potencias como eran Estados Unidos y la Unión Soviética en lo que se llamó mundo bipolar o Guerra Fría. Esta fue una de las razones por las que la expansión del capitalismo fue acompañada por una fuerte presencia del Estado, otorgando la importancia a determinadas cuestiones sociales que hasta ese momento no habían tenido preponderancia dentro de las consideraciones del Estado, surgiendo de esta manera lo que nosotros conocemos como el sistema de economía mixta. Durante este periodo, que fue desde 1944 hasta el 71, Estados Unidos fue generando una serie de déficit fiscal constantes, lo cual fue agravado por la Guerra de Corea en 1950 y luego por la Guerra de Vietnam, lo que generó un aumento del gasto público y una cantidad de impresión de dólares muy importante, sustentadas hasta ese momento por la gran demanda de la moneda norteamericana a nivel internacional. Este sistema funcionó correctamente hasta que en 1967 un país decide hacerle frente, es Francia. El general de Gaulle ordenó a Washington en principio que retirara las tropas que aún tenía estacionadas en su territorio desde el final de la Segunda Guerra Mundial, y además le hizo notar a los norteamericanos que sus gastos militares con Vietnam a la cabeza los estaba llevando a gastar más de lo que ganaban. Le fait que beaucoup d'États acceptent par principe des dollars au même titre que de l'or pour les règlements des différences qui existent à leur profit dans la balance des paiements américaine, ce fait entraîne les Américains à s'endetter et à s'endetter gratuitement vis-à-vis de l'étranger, car ce qu'ils lui doivent, ils le lui payent, tout au moins en partie, avec des dollars qu'il ne tient qu'à eux d'émettre. Étant donné les conséquences que pourrait avoir une crise qui surviendrait dans un pareil domaine, nous pensons qu'il faut prendre à temps les moyens de l'éviter une base monétaire indiscutable et qui ne porte la marque d'aucun pays en particulier. Quelle base? En vérité, on ne voit pas qu'il puisse y avoir réellement de critères autres que l'or. En un primer lugar, lo que hizo fue reclamar que Estados Unidos le devolviera de inmediato las reservas francesas en dólares por lingotes de oro. A regañadientes, el gobierno norteamericano le entregó a De Gaulle oro por un valor de $300.000 millones. Es casi el valor de la deuda externa argentina en estos momentos.
El rumor obviamente empezó a circular y en cuestión de horas decenas de países reclamaban lo mismo. De esta manera, las reservas oro norteamericanas bajaron de 20.000 toneladas a 8.000 toneladas, y aún esta cifra, que es muy baja, está puesta en dudas por algunos economistas de la época. En 1968, el golpe al Fuerte Knox se había llevado 1/3 de las reservas e instaló la sombra de la devaluación de la moneda norteamericana. En mayo del 71, la economía norteamericana tenía por primera vez en lo que iba del siglo XX un déficit en la balanza comercial. Para corregir tal déficit y la baja del valor del dólar, se necesitaba abandonar los acuerdos de Bretton Woods, convirtiéndose de esta forma al dólar en una moneda del tipo fiat, en el momento en que gozaba de una presencia dominante en las finanzas globales. El factor de la guerra de Vietnam en el plano económico como militar debilita el poder de Estados Unidos. The strength of a nation's currency is based on the strength of that nation's economy. And the American economy is by far the strongest in the world. Accordingly, I have directed the Secretary of the Treasury to take the action necessary to defend the dollar against the speculators. I have directed Secretary Connally to suspend temporarily the convertibility of the dollar into gold or other reserve assets, except in amounts and conditions determined to be in the interest of monetary stability and in the best interest of the United States. The effect of this action, in other words, will be to stabilize the dollar. Now, this action will not win us any friends among the international money traders, but our primary concern is with the American workers and with fair competition around the world. To our friends abroad, including the many responsible members of the international banking community who are dedicated to stability in the flow of trade, I give this assurance. The United States has always been and will continue to be a forward-looking and trustworthy trading partner. In full cooperation with the International Monetary Fund and those who trade with us, we will press for the necessary reforms to set up an urgently needed new international monetary system. Luego de este discurso, el dólar se transformaría, y gracias al asesoramiento de Milton Friedman, en una moneda fiat, es decir, en una moneda sin respaldo real en ninguna otra causa que no sea la confianza que se tiene en el gobierno que emite la moneda. Esta decisión, en principio temporaria, se convirtió en definitiva. De esta manera, Estados Unidos entra en una crisis económica que tiene su punto más profundo en la crisis del petróleo de 1973. En esos años, Estados Unidos representaba el 6% de la población mundial, mientras que consumían el 33% de la energía, y la mayor parte era petróleo. Y eran generadores también, cuestión no menor, del 25% de la producción industrial. Obviamente, por estas razones, la dependencia de Estados Unidos con el petróleo era evidente. Entra aquí a jugar otro engranaje en esta complicada crisis internacional, que es la situación o el conflicto árabe-israelí con el mundo musulmán. En 1967 sucedió lo que conocemos con el nombre de la Guerra de los 6 días, en la que Egipto sufrió más de 10.000 bajas y la pérdida de casi todo su material de guerra. Israel, en 6 días, ocupó toda la península de Sinaí, la Franja de Gaza y una zona de Siria lindante con Israel, y la parte de Jordania situada al oeste del río Jordán, que se conoce como Cisjordania. Como contraprestación, unos años después, el 6 de octubre de 1973, los árabes iniciaron una sorpresiva y abiertamente agresiva hostilidad contra Israel, una guerra que se conoció con el nombre de Yom Kippur porque el ataque coincidió con esta festividad judía. Fuerzas egipcias y sirias, al mismo tiempo y desde dos flancos distintos, comienzan un ataque simultáneo, por un lado a la península del Sinaí y por otro lado a las alturas del Golán. La guerra de octubre sigue siendo motivo de orgullo para Egipto, que logró sorprender las defensas israelíes y recuperar la península del Sinaí. La ofensiva egipcia y siria cogió por sorpresa a un Israel que arrastraba aún la euforia de la guerra de los 6 días. Pese a su victoria final en el campo de batalla, para Israel fue un trauma nacional que contrasta con la sensación de orgullo que la contienda dejó en Siria y en Egipto. Who won the war? Egypt won the war. Israel won the war.
¿Quién ganó la guerra? Egipto ganó la guerra, Israel ganó la guerra, ambas partes en igual medida. Egipto recuperó su territorio y, más importante, su orgullo y el orgullo árabe gracias a estos primeros éxitos. Nada volvió a ser lo mismo en Oriente Próximo tras la Guerra de Octubre o Guerra del Kipur. Este conflicto puso de manifiesto la vulnerabilidad de Israel, que se resolvió a seguir la vía diplomática. En 1979 firmó el primer acuerdo de paz con un país árabe, Egipto. Israel abandonó el Sinaí por completo y devolvió su plena soberanía a Egipto. Este, por su parte, reconoció la existencia del Estado de Israel, convirtiéndose en el primer país del mundo árabe en hacerlo, lo que provocó el descontento de los demás países árabes. La OPEP era parte de este conflicto. La OPEP es la Organización de Países Exportadores de Petróleo, que por supuesto en su totalidad son de origen musulmán y estaban del lado obviamente de Egipto y de Siria. Entonces, como vieron que la guerra estaba en materia militar estaba perdida, decidieron realizar un bloqueo o detener la cantidad de petróleo que se le estaba entregando a Estados Unidos. Es el 21 de octubre de 1973 que el rey Faisal de Arabia Saudita prohibió todo embarque de petróleo hacia los puertos de Norteamérica. El resultado fue un recorte en el suministro mundial de cerca de 3.000 millones de barriles por día. La factura energética de las economías industriales pasó del 1,5% del PBI al 5% del PBI, lo cual generó una inflación mundial que llegó a 2 dígitos, producto de una subida de precios del petróleo. El 28 de noviembre del 73, la conferencia árabe celebrada en Argel emite una resolución en la que se resuelve que se continuará empleando el petróleo como un arma económica hasta que se materialice el retiro de los territorios árabes ocupados y hasta que se restablezcan los derechos nacionales del pueblo palestino. Entre fines del 73 y principios del 75 algo cambió en la relación entre la OPEP y Estados Unidos. Fue magia, fue soborno, fue conveniencia. Hay para todos los gustos. La verdad es que en 1975 se produce un acuerdo entre Estados Unidos y Arabia Saudita, por el cual se obligaba a cualquier país que quisiera comprar petróleo a cambiar su moneda nacional por dólares norteamericanos. A cambio de este compromiso, Estados Unidos le ofreció armas y protección militar a todos los campos petroleros sauditas. Esta situación, que en principio fue solamente a favor de Arabia Saudita, se extendió luego hacia todos los países de la OPEP. De esta manera, Estados Unidos consiguió aumentar nuevamente la demanda de dólares en el mundo, ya que todos los países, o la mayor parte de los países, compraban petróleo para sus economías y para sus industrias. De esta manera, nuevamente, se veían obligados de una manera o de otra a comprar dólares y mantener esta emisión monetaria constante y sostener este déficit fiscal constante que tiene Estados Unidos en su moneda, pese a la cual no se devalúa tanto como debería. En definitiva, lo que hizo Estados Unidos fue reemplazar el respaldo de dólares que estaba en oro por petróleo. Sin embargo, hay una sombra en el horizonte de Estados Unidos que se conoce con el nombre de petroyuan. La intervención de China en el mercado del petróleo a través del petroyuan establece una nueva incógnita de qué es lo que pasará en el futuro con respecto a la estabilidad de la moneda norteamericana y la posible variación de potencia hegemónica, dejando en segundo plano a Estados Unidos y favoreciendo a China. No es casualidad que Rusia nunca haya querido entrar a la OPEP, porque se sabe perfectamente que el sistema financiero y una moneda valiosa es la forma en que una potencia mantiene su primer lugar en el poder.